De esta manera vamos a arrancar ya formalmente nuestra sesión de esta noche de amigos de UNE México, y me da muchísimo gusto hacerlo con dos amigos, dos colegas entrañables en un tema que estoy seguro todos estarán de acuerdo, es de sumo interés. Déjenme entonces arrancar, antes que nada, dándoles una muy cordial bienvenida y las buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche. Hoy tenemos un gran evento para nuestra sexta sesión del ciclo de amigos de UNE México. Hoy tenemos además partida doble, porque efectivamente nos acompañan dos enormes expertos en temas internacionales y particularmente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Me refiero obviamente a nuestros buenos amigos y colegas, Arturo Sarucán y José Luis Valdés Ugalde. Desde que iniciamos este ciclo de conferencias, hemos ido cubriendo aspectos varios de temas económicos, sociales y políticos. Los hemos venido concatenando y hoy damos un paso más al revisar un rubro que estoy seguro para todos es de suma trascendencia. Estamos viviendo tiempos inéditos por muchas razones: una pandemia mundial, crisis económicas, populismo, posverdades, evasiones de la realidad, manejos erráticos, etc. Situaciones realmente extraordinarias que nos tienen hoy en día en el vilo, ¿no? Realmente estamos como en el filo del asiento. Y además se avecina ya en poco, ya hoy, en menos de 2 semanas, un evento de real impacto, no solamente para la democracia de un país, sino muy probablemente para la historia del mundo. Y me refiero obviamente a las elecciones a tener lugar el 3 de noviembre en los Estados Unidos. Reconociendo la importancia de dicho evento para todos, nos pareció que en UNE México era imprescindible tocar base con verdaderos expertos para asimilar bien todo lo que está en juego, cómo se están moviendo los verdaderos factores de poder, las inercias en las distintas campañas de los dos candidatos en contienda, los hallazgos de encuestas de opinión, variables de cómo llegarán los distintos sectores sociales para el día de la elección, escenarios de una elección reñida y con posibles diferencias entre voto popular y colegio electoral, la posibilidad incluso de que no se acepten los resultados por cualquiera de los dos candidatos, la puesta a prueba de las instituciones de ese país, cuestionamientos sobre el sistema electoral ya es obsoleto y en general todo lo que esta elección significa para el mundo y particularmente para México. Aunque lo más importante es escuchar a nuestros oradores, les compartiré algunos datos básicos para mejor referencia de sus orígenes y actividades. Aquí trataré de ser sucinto porque el currículum de nuestros dos oradores nos tomaría la hora entera. Entonces, con el permiso y la dispensa de Arturo y de José Luis, voy a ser ejecutivo en la referencia de estos puestos y de sus distintas preparación y amplísimo, insisto, preparación, currícula. Arturo es presidente de Sarucán & Associates, LLC. Es una consultora de asuntos públicos y empresarial que además tiene una vinculación estratégica con De la Calle Madrazo y Madera, una firma de consultoría aquí en la Ciudad de México. Es consultor y asesor estratégico internacional, es orador que aporta y contribuye y participa en distintos medios como puede ser Milenio TV, Enfoque Noticias y El Universal. Tiene muchos artículos de opinión en la prensa también de Estados Unidos. De hecho, por su labor diplomática, él ostenta legítimamente, obviamente, el cargo de ser embajador de México. Ha estado ligado con muchas instituciones educativas en Estados Unidos y en el resto del mundo, que habla justamente de esta penetración y gran experiencia que tiene. Su educación empezó en Gales hace muchos años en Gran Bretaña y formó parte e ingresó al Servicio Exterior Mexicano como diplomático desde 1993, siendo justamente embajador ya en 2006 y concretamente embajador en Estados Unidos de 2007 a 2013. Antes fue incluso cónsul general de México en la ciudad de Nueva York. Un tema importante es que él estuvo justamente en el equipo que negoció y logró la ratificación del Telecán, entonces NAFTA, en 1993 ante el Congreso de los Estados Unidos. Ha recibido múltiples condecoraciones por gobiernos como España y Suecia y ha trabajado con muchas agrupaciones como el American Jewish Committee y el World Affairs Council. En fin, que tiene, insisto, una amplísima trayectoria profesional y diplomática. Cerraría diciendo que Arturo cursó estudió historia
en la UNAM y se tituló en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. También obtuvo una maestría en Política Exterior en Estados Unidos por la Universidad Johns Hopkins, donde fue becario Fulbright y Ford. José Luis Valdés Ugalde es un político e internacionalista. Él realizó la licenciatura en Ciencia Política en la UAM, Iztapalapa, en 1985. Posteriormente cursó la maestría en Sociología Política en LSE, en Gran Bretaña, en 1988, y tiene un doctorado en Relaciones Internacionales, también en LSE, en 1999. Actualmente es investigador de tiempo completo definitivo del CISAN UNAM y de hecho fue su director de 2001 a 2009. Imparte cátedra en la UNAM, en el CIDE, en la Ibero y ha sido visitante también en el LSE y la Universidad Frey en Berlín. Tiene distintos cargos, como es miembro de la Junta Directiva de la UAM, pertenece a muchos comités selectoriales, tiene publicados muchos libros y es coautor de otros tantos más. Participa activamente también en medios electrónicos como CNN con Carmen Aristegui y Enfoque Noticias. También tiene una columna también muy buena, me consta, la leo con regularidad, en Excelsior. En fin, que como podrán ver, tenemos un panel de superlujo para entrarle de lleno al tema que hoy tenemos a la vista y que, repito, está a menos de 2 semanas de distancia. Como ya lo explicamos en la elección de Estados Unidos, se decide mucho más que un puesto ejecutivo para los siguientes 4 años. En realidad, lo que se define es el tipo del rumbo que tomará la democracia en el país, que en gran medida impacta con mayor trascendencia la situación económica, política y social en el mundo. Por ello es que tener hoy a Arturo y a José Luis y su examen acucioso es tan importante. Tenemos que entender cómo se están dando las cosas y lo que debemos esperar. No quiero quitar más tiempo para lo que es importante, que es escuchar a nuestros invitados y que seguramente nos va a dar un gran impulso de entendimiento para esta cita histórica en el vecino país del norte. Como ya le hemos platicado, Arturo, José Luis, muchas gracias nuevamente por su participación y la aceptación de participar en esta secuela de Amigos de UNE México. La mecánica que hemos acordado es que Arturo arranque con una primera explicación de unos 20 minutos de cómo se ven las cosas desde Estados Unidos, con toda tu experiencia, que tienes pues un acervo importante, vives allá, entiendes perfectamente la dinámica interna de cómo se ven las cosas desde Estados Unidos. Acto seguido, José Luis hará lo propio en un tiempo similar de cómo se aprecian los eventos desde fuera de Estados Unidos y lo que significa para México, el hemisferio y el mundo. Posteriormente tendremos un espacio de unos 10 minutos para que cada quien haga una réplica y después de estos, digamos, 2 intervenciones de cada uno de ustedes, tendremos oportunidad de atender preguntas que vengan de los asistentes, para lo cual le pediría yo a los asistentes que utilicen el módulo que dice Q&A, preguntas y respuestas en la herramienta de Zoom, los pueden ir metiendo ahí y yo con mucho gusto en lo que nuestros oradores van explicando, yo podré ir decantando las preguntas y prepararlas para que ellos no pierdan tiempo en eso. Ya cuando acaben su exposición, yo con mucho gusto les formularé las preguntas. Sin más, te cedo la palabra, Arturo, y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco, y es un placer estar con ustedes. Me da mucho gusto también estar con mi colega y amigo José Luis Valdés, con quien pues durante ya muchas décadas, quizá ya, hemos platicado y analizado la importancia de la relación entre México y Estados Unidos. Sé que es una verdad de perogrullo y que generalmente cada ciclo electoral los comentaristas subrayan que este es el ciclo electoral más importante en la historia del país X o del país Y. Sin duda alguna, esta elección en Estados Unidos es la elección más importante, me parece, en la historia política de Estados Unidos desde las postrimerías de la Guerra Civil estadounidense en el siglo XIX. No solo está en juego lo que le pase a la democracia estadounidense, suena increíble, pero estamos hablando de uno de los sistemas democráticos pues, de más viejo cuño, de mayor trascendencia en la historia política moderna del mundo,
y que podamos estar hoy contemplando escenarios en el que puede haber un choque de trenes brutal, en gran medida como resultado de un presidente que vive de y se alimenta del caos, es en sí mismo preocupante. Si fuéramos Croacia y estuviéramos del otro lado del Atlántico, sí, nos importará la elección estadounidense, pero realmente, digo, lo que ocurra pues, es importante porque una elección estadounidense impacta en todo el mundo. Pero para un país como el nuestro, que tiene una frontera terrestre de 3,000 kilómetros, que tiene a 35 millones de estadounidenses de primera, cuyos padres o abuelos son mexicanos, con 11 millones de mexicanos, 5 millones de los cuales son indocumentados en Estados Unidos, que tenemos una agenda comercial de 1.4 mil millones de dólares al día que cruzan nuestra frontera en las dos direcciones. Lo que ocurra en las elecciones tiene un impacto brutal para México. Y por lo tanto, esta elección es fundamental no solo para el destino de la democracia estadounidense, sino para muchos otros sistemas democráticos y para muchos otros países en el mundo, incluyendo claramente nuestro país. Arranquemos aquí porque este es un buen punto para iniciar la discusión sobre cómo está hoy la contienda y qué puede ocurrir y algunos de los potenciales escenarios, sobre todo a partir del 3 de noviembre. Ha sido muy notable que desde finales de la primavera las encuestas en Estados Unidos han sido muy estables. A diferencia del 2016, en donde hubo muchos picos y valles en las intenciones de voto y en las preferencias del electorado, desde hace ya 6-7 meses, Biden se ha mantenido en una banda de estabilidad que ha oscilado entre los 6 y 7 en su punto más bajo a los 9 a 10 puntos porcentuales de ventaja sobre Joe Biden. Y déjenme de una vez descontar una pregunta que sé que va a venir en algún momento en las preguntas y respuestas. No es cierto. Las encuestas en Estados Unidos no fallaron en el 2016. Las encuestas le atinaron. Hillary Clinton ganó el voto popular por 3.5 millones de votos. Donde las encuestas se equivocaron fue en entender cómo los estados en Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos se tiene un sistema de voto indirecto, es decir, no es el voto popular el que define quién gana la presidencia, es el voto en el colegio electoral. Cada estado de la Unión Americana tiene X número de votos en el colegio electoral en función de la población del estado. California es el que más tiene, con 55, y hay 4 estados que tienen las Dakotas, Montana, que tienen 3 votos en el colegio electoral. Es decir, de 55, el estado que más tiene, a 3, los estados que menos tienen. Y el problema en el 2016 fue que en los muestreos de las encuestas, los encuestadores se equivocaron al calcular equivocadamente el peso de, primero, el votante blanco sin educación universitaria y segundo, el voto de cuello azul, predominantemente demócrata, sobre todo en 3 estados de la Unión Americana, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que Donald Trump le arrebata a Hillary Clinton en el 2016 y que junto con Florida explican por qué hoy Donald Trump es presidente y no Hillary Clinton. Entonces, primer tema importante, las encuestas han sido relativamente, sorprendentemente estables a lo largo de los últimos 5 o 6 meses. Hoy por hoy, el promedio de encuestas a nivel nacional tiene a Joe Biden en 9 puntos porcentuales arriba de Donald Trump. Pero como decía, lo que realmente importa y donde hay que fijarse son en las encuestas a nivel estatal,
son en esos estados, los llamados estados bisagra o péndulo, los estados que dependiendo del ciclo electoral pueden votar por un partido o por otro, los que van a determinar este resultado. Y cada ciclo electoral en Estados Unidos hay estados bisagra distintos. Es más, hay estados que eran bisagra hasta hace 2, 3 ciclos electorales, Nevada, Virginia, Colorado, que podían votar republicano o demócrata y que se fueron haciendo paulatinamente demócratas hasta que ahora son estados confiables demócratas. Los 6 estados que van a determinar esta elección el 3 de noviembre son Michigan, Pensilvania y Wisconsin, los 3 que Trump le arrebata a Hillary Clinton, con, ojo, un total de 77,000 votos repartidos entre los 3 estados, es decir, por 77,000 votos repartidos en esos 3 estados, Trump le gana a esos 3 estados a Hillary Clinton. Estamos hablando de márgenes muy pequeños de victoria de Donald Trump en esos estados. Entonces tenemos los 3 estados bisagra de Wisconsin, Michigan, Pensilvania, junto con Florida, que ha sido estado bisagra clave desde la elección del 2000, que algunos de ustedes recordarán cuando Bush derrota a Al Gore por 537 votos y en el que la Suprema Corte le niega al Partido Demócrata, ahora sí, el proverbial voto por voto, casilla por casilla, es decir, un recuento total en Florida en el 2000 y que le da la victoria a George W. Bush. Desde entonces Florida ha sido un estado clave. Obama gana Florida en el 2008 y en el 2012 por 2.3 y luego se reelige con 0.9 y Trump se lo arrebata a Hillary Clinton y a los demócratas en el 2016 con un margen de victoria de 1.1. Es decir, otra vez, márgenes muy estrechos. Florida es un estado prácticamente partido a la mitad. 39% de los votantes en Estados Unidos se identifican o se registran como votantes demócratas. 37% de los votantes en Florida se identifican como votantes republicanos. Es un estado prácticamente partido a la mitad. Y los otros 2 estados bisagra clave de estos 6 son Arizona, que hasta hace muy pocos años era un estado sólidamente republicano y que ahora en parte por el voto hispano, por la capacidad de Joe Biden de atraer otra vez el voto suburbano blanco, el de mujeres sobre todo, está en juego Arizona y Carolina del Norte. Cabe subrayar que estos 6 estados los ganó Donald Trump en el colegio electoral en el 2016 y hoy en estos 6 estados Joe Biden va arriba de Donald Trump. Evidentemente el mayor margen lo tiene ahorita en Michigan como por 9 puntos, el menor margen lo tiene en Arizona por 2.5, pero en los 6 estados que van a ser claves en este ciclo electoral y que Trump ganó en el 2016, Joe Biden va a la cabeza. Entonces, digamos, todos los números y todas las tendencias apuntan a que Joe Biden debiera ganar tanto el colegio electoral como el voto popular. Sin embargo, en los últimos 10, 12 días, sobre todo a nivel trinchera en estados como Florida, como Arizona, se ha notado, porque hay muchos, acuérdense ustedes que aquí en Estados Unidos cada estado determina las modalidades de votación. No hay un INE como en México, no hay un organismo autónomo que organice todas las elecciones en el país. Cada uno de los 50 estados define las modalidades de votación, el tipo de votación, las casillas, etc. También los plazos en los cuales un votante que no se ha registrado para votar puede registrarse todavía para votar. En los últimos 10 días se ha registrado un brinco muy importante de nuevos votantes registrados que es abrumadoramente republicano, lo cual nos lleva a otra vez a ver el espejo retrovisor hacia el 2016 y entender que la motivación el día de la elección de militantes republicanos pudiera ser la diferencia, sobre todo en algunos de estos estados en donde pues, los márgenes
están además empalmados con el margen de error de todas las encuestas, que es de más o menos 3 puntos porcentuales. Entonces, si bien todo indica que la elección ya tiende a favor de Biden y los demócratas, no hay que descartar que Donald Trump pudiese volver a ganar en el colegio electoral. No va a ganar en el voto popular, es más, lo más probable es que Biden, si Clinton ganó 3.5 millones de votos más que Trump en el 2016, es muy probable que Joe Biden llegue a 5 millones de votos más que Donald Trump en el 3 de noviembre, pero donde Donald Trump sí podría ganar es otra vez en el colegio electoral, ganando Florida, manteniendo el control del Partido Republicano sobre Arizona y quizá arrebatándole o Nevada o Minnesota, que es el estado demócrata al que el Partido Republicano le ha estado metiendo mucho dinero en los últimos meses para tratar de arrebatar Minnesota a los demócratas en el colegio electoral. Hay algunos datos, sin embargo, que me parece son muy relevantes en función de este escenario de una posible, de una potencial reelección de Donald Trump vía las urnas, que es que de todos los segmentos sociodemográficos en Estados Unidos, el único en el que Donald Trump va claramente a la cabeza por encima de Joe Biden es entre los votantes blancos sin educación universitaria. Es decir, hoy Joe Biden tiene una ventaja de 23 puntos porcentuales encima de Joe Biden en este segmento del votante blanco sin educación universitaria. Habiendo dicho esto, y aquí es donde creo que es importante subrayarlo, si comparamos cómo andaban esos números en este mismo momento, es decir, a 2 semanas de las elecciones en el 2016, hace 4 años, en este momento, Donald Trump, con ese mismo grupo, ese mismo sector de votantes blancos sin educación universitaria, trae una ventaja de 37 puntos porcentuales por encima de Hillary Clinton. Entonces, digamos, su ventaja con este segmento del voto se ha reducido. Y segundo, el segundo grupo sociodemográfico clave que explica la victoria de Donald Trump en el 2016, mujeres blancas en los suburbios en Estados Unidos. Hoy Biden trae una ventaja de 52 contra 43% en las mujeres blancas en los suburbios. Entonces, hay 2 datos interesantes de cómo se puede ir moviendo esto en los próximos días. Y el otro fue una encuesta que salió hoy, levantada por el Financial Times y el grupo Peterson, que mide específicamente el tema de la percepción de la gestión del presidente en turno en materia económica. Y hoy, la encuesta que salió hoy, por primera vez se cruzan el número de estadounidenses que consideran que Donald Trump está haciendo un mal trabajo con respecto al manejo de la economía estadounidense. Esto evidentemente tiene que ver con la pandemia y el COVID, es decir, el mal manejo del presidente, tanto en términos epidemiológicos como en términos económicos, de la pandemia y el COVID, creo hoy, lo que explica por qué Joe Biden tiene la ventaja que tiene sobre Donald Trump. El escenario que a mí más me inquieta yendo hacia adelante, y ojo, el voto se va a definir hoy por hoy. La gran mayoría de los votantes registrados en Estados Unidos o ya votó o ya sabe cómo va a votar. Es decir, hoy por hoy, el debate de mañana, por ejemplo, realmente va a tener un impacto en solo el 12% del total del electorado estadounidense, que es el que a estas alturas no ha tomado una determinación acerca de cómo va a votar el día de la elección. 12% del electorado estadounidense. Es decir, allí en eso estriba qué pueda ocurrir primero como respuesta al debate de mañana, al último debate que habrá antes del día de los comicios, y ese 12-13% que en estados cerrados, estados bisagra, puede decantar la elección. El gran peligro es que el 3 de noviembre, estados que van a recibir un número importante
de votos por correo postal. Acuérdense que muchos estados de la Unión Americana transitaron a permitir la modalidad por voto por correo postal como respuesta a la pandemia del COVID. Evidentemente había muchísima preocupación de la gente haciendo cola 2 horas, 1 hora en medio de una pandemia y un momento en donde ya está habiendo un rebrote de casos positivos en Estados Unidos. Muchos estados han transitado al voto por correo postal. Se estima que en esos 3 estados bisagra de Michigan, Pensilvania y Wisconsin hay 8 millones de votantes nuevos que están ya emitiendo o van a emitir su voto por correo postal. La bronca que esto implica es que estos estados, a diferencia, por ejemplo, de Florida, en donde los votos por correo postal que estén llegando ya se están contabilizando, en Michigan, Pensilvania y Wisconsin no pueden empezar a abrir los sobres hasta que arranque la jornada electoral el 3 de noviembre. Eso quiere decir que es muy probable que para las 11, 12 de la noche estos 3 estados pudiesen, sobre todo si no hay un escenario de un tsunami a favor de Joe Biden, no estén en posibilidad de dar el ganador en esos estados respectivos la noche del 3 de noviembre, lo cual abre el proceso a una torpedeada del presidente Trump, que ya ha venido desde hace tiempo minando la confianza en el proceso, diciendo que el voto por correo postal es un fraude que se está cocinando para negarle su victoria, que la única manera en la que él pierde es si se cocina un fraude y que no sabe si va a respetar los resultados de la elección. Es decir, ojo, es muy probable que amanezcamos el 4 de noviembre sin un ganador declarado, porque no habrá estados que estén en la posición de declarar ganador y por lo tanto de emitir los votos que se requieren en el colegio electoral para llegar a ese número mágico de 270 votos en el colegio electoral. Finalizo con algunas consideraciones con respecto al impacto y a los escenarios que esto conlleva para México. No tengo la menor duda que el escenario que más conviene a México, a la relación estratégica, sinérgica, moderna, basada en la corresponsabilidad que debe caracterizar esta relación, es una victoria de Joe Biden. No hay político en Estados Unidos hoy que conozca la relación con México como la conoce Joe Biden. Joe Biden ha estado presente en todos los momentos seminales de la transformación de esta relación bilateral, desde los días de la negociación del Telecán, pasando por el rescate financiero en el 94, la eliminación del proceso unilateral de certificación en el Congreso estadounidense, la construcción del andamiaje en materia de inteligencia como respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre, la cooperación antinarcóticos, los primeros momentos de cambio en los flujos de transmigración centroamericana a través de México. Joe Biden ha estado presente en todos esos momentos, conoce a profundidad la relación con nuestro país y si comparamos eso con un presidente, Trump, que ha usado a México de piñata electoral, que ha usado la mague, la diatriba, las medidas unilaterales, las amenazas para conducir la relación con México, no hay duda que la victoria de Joe Biden es la que nos conviene. No quiere decir que eso garantiza que la relación con una administración demócrata vaya a ser miel sobre hojuelas. Hay facturas pendientes que los demócratas seguramente van a cobrarle al país por justa, injusta, válida, no válida, la percepción de que el gobierno mexicano anterior y este gobierno mexicano se han metido a la cama con Donald Trump y sobre todo si el Partido Demócrata gana, como todo parece indicar, no solo gana, sino aumenta su mayoría en la Cámara de Representantes y posiblemente pudiese obtener la mayoría y por lo tanto el control del Senado, ahí sí, en temas sobre todo de legislación laboral, de temas ambientales y los capítulos correspondientes del TEMEC, ahí sí puede haber algunas pasadas de factura importantes, pero ciertamente para el tipo de relación madura, con una retórica y una narrativa constructiva, con una visión de futuro, no me cabe la menor duda que el escenario que le conviene a México y a los mexicanos de los dos lados de la frontera es una victoria de Joe Biden. Muchas gracias, Juan Francisco. A ti, Arturo, y creo que das justamente en el clavo en los temas que debemos de analizar y contemplar en esta
gran cita del electorado americano. Y antes de pasarle la palabra a José Luis, te diría que coincido. Yo estoy de acuerdo contigo en que al país, a nosotros y al mundo le vendría bien un cambio de estafeta para regresar a la institucionalidad, para regresar al sentido común y a que ejerzan un liderazgo dentro y fuera de Estados Unidos que lamentablemente se ha perdido los últimos 4 años. Pero bueno, le paso, José Luis, te dejo, si te parecen 15 minutos para proponer y así tener un intercambio entre ustedes. Sí, claro. Hola, Juan Francisco. Hola, Arturo. Qué gusto saludarte. Como siempre, es un placer poder participar junto contigo en eventos de este tipo. Hemos tenido ya en el pasado la oportunidad y el honor de estar juntos en mesas diversas y en actividades de las que, por cierto, fuiste sponsor en su momento cuando fuiste embajador, que nos tocó la oportunidad de visitar como observadores y también en las diferentes visitas de trabajo que yo hice como director del ISMAN. Así que te saludo con mucho gusto. Juan Francisco, muchas gracias por la invitación también, desde luego. Bueno, mire, bueno, no acabo antes de entrar con ustedes, estaba escuchando el discurso de Barack Obama en Pensilvania y las encuestas de CEN nos mostraban una diferencia de 10 puntos ya entre Biden y Donald Trump. Es un estado bisagra, en efecto. Wisconsin tiene 4.6% en estadísticas que acabo de sacar ahorita del Real Clear Politics. Florida está en 2.1 a favor de Biden. Carolina del Norte a 2.3. Georgia 1.2. Pensilvania, como ya lo dije, según CNN 10. Esto puede variar en las próximas, pero me parece que es lo que se asista. En Minnesota tiene 3 de diferencia Biden por arriba. Arizona 3.2 a favor de Biden. Nevada 5.2 y Michigan 7.8. O sea, como ya se decía, por más que el voto nacional, en el voto nacional esté en este momento encabezando las encuestas Joe Biden, por ancha ventaja, diría yo, lo importante van a ser los votos regionales y estatales. Es ahí donde se van a definir las elecciones. Y estos 3 estados que ya que mencionó Arturo, van a ser sin duda bisagra, pero también hay que agregar a Ohio y a Michigan también, que van a ser, que fueron estados antes en el 2016. Esto Trump arrebata en el último segundo o en el último minuto por un descuido injustificable de los demócratas de no haber visitado de una manera mucho más generosa a la población rural de estos estados, sobre todo las zonas urbanas. Bueno, eso ya pasó. Joe Biden no es Hillary Clinton. Joe Biden es un tipo con más popularidad, que tiene en este momento y guarda ventajas relativas mucho más importantes que las que Hillary Clinton guardaba a 12 días de la elección en 2016. Y en esa medida es un personaje de más consenso de lo que es la Hillary Clinton, que era una mujer a la que odiaban o amaba la gente. En eso ya cambiamos, me parece que hay una modificación importante y me parece que en ese sentido el candidato demócrata, por más viejo que esté, porque ese es un factor que es importante aquí, está pegando muy duro entre los sectores de población, las franjas de población que ya mencionaba Arturo, particularmente las mujeres blancas, los jóvenes, pero ojo, los senior citizens también. Los hombres de la tercera edad y mujeres de la tercera edad, los sesentones, podría decirse así, están en este momento dando un giro muy importante a favor de Biden. Están muy preocupados por el manejo de la pandemia tan equivocado y erróneo, y en esa medida están viendo que Biden es la única salida que tienen frente a un individuo que se ha dedicado a hacer payasadas y a hacer política a expensas del escarnio de los contrincantes. No es la excepción las últimas críticas que hizo Fauci, y tampoco es la excepción las últimas declaraciones que ha hecho en contra de la ciencia y en contra de las evaluaciones de los científicos respecto al COVID, y desde luego el comportamiento vivo. O sea, Trump es una demostración empírica de cómo no se debe manejar una pandemia en un contexto como el actual. Él mismo está demostrando que es incapaz en su propia persona, que está convirtiendo en fuente de contagio. Y eso la gente lo está percibiendo, yo diría, en forma mucho más cercana. Bueno, una vez dicho eso,
que tiene que ver con, no quería dejar pasar este análisis de coyuntura que se hizo. Lo que yo querría señalar aquí es, en forma de pregunta, es si Trump o el trumpismo representa un momento accidental de la historia o una venganza de la historia que se quede, que tenga permanencia o que no tenga permanencia. Es decir, ¿fue un accidente o va a haber continuidad? Yo soy de la idea de que la base electoral dura de Trump, que está en el orden del 30 a 35% entre los sectores blancos no ilustrados, o por lo menos, más bien no educados, ni siquiera ilustrados, no educados, de la población semiurbana de Estados Unidos, se le van a escapar muy pronto el trumpismo. El Partido Republicano se ha abocado a ser el trapeador de Trump y haber soportado una guiación partidista y haber dejado de funcionar como el Partido Conservador Democrático que conocíamos en los Estados Unidos, incluso desde los tiempos de Reagan, el neoconservadurismo era considerado todavía figuras intelectuales muy importantes que estaban aquí, que tenían presencia en el pensamiento del conservadurismo, se ha terminado y el Partido Republicano ha terminado con eso. Entonces, la manera en cómo se tenga que reconstruir el Partido Republicano después de la manera en cómo Trump lo deshizo, va a ser fundamental para entender hasta dónde se puede pensar que el trumpismo se queda como una corriente política o una corriente de pensamiento o una corriente de acción política en los Estados Unidos, o bien fue un accidente de la historia o una ironía de la historia la que nos lo presentó en el 2016 y como anomalía democrática nos lo impuso no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero, y en esa medida impuso una corriente de opinión dentro de los Estados Unidos y de una forma de hacer política que le ha hecho mucho daño al sistema en su conjunto, al tejido del sistema político, al tejido del sistema social en su conjunto. Si el sistema ya estaba descompuesto, Trump ya estaba descompuesto, incluso veníamos presenciando un deterioro desde el reaganismo, del consenso social, del tejido político, de la economía misma, del sistema, pero nunca se había vivido una crisis terminal tan fuerte como la que estamos viviendo dentro del sistema político electoral de los Estados Unidos. En realidad, Trump se encargó de catapultarlo. Trump es el actor fundamental, central, desde donde se entiende la capitalización de un proceso de decadencia que ya el sistema político mismo estaba viviendo. Entonces, esa es la primera pregunta que yo pongo en la mesa. ¿Se queda o se va el trumpismo? El segundo, el sistema electoral. Ya lo dijo Arturo muy bien, son 270 votos como mínimo para poder ser electo presidente, 270 votos de colegio electoral, que está representado demográficamente por los representantes de cada estado en un colegio que decide al final de cuentas, incluso antidemocráticamente, si consideramos que el voto popular manda otra cosa, o el voto directo, tendría que reformarse. Esa es una pregunta que nos estamos haciendo y se han estado haciendo los actores políticos en Estados Unidos desde siempre, hasta dónde el sistema político electoral en Estados Unidos tiene que reformarse para lograr una mayor profundización democrática, una mayor amplitud, una amplitud mayor de participación política de las minorías y de los actores políticos y de los actores sociales en el conjunto del sistema. Esto es importante decirlo porque el colegio electoral es una suerte, se ha convertido la democracia estadounidense en una suerte de monarquía, es decir, se elige por la vía de una representación popular indirecta a un presidente que va a marcar los destinos no solamente de esa nación, sino del mundo entero, y eso pasó con Trump, y eso pasó también con George W. Bush, cuando Al Gore concedió la derrota después del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre Florida en aquel 2000, ya muy conocido y recordado por todos nosotros. El tercer elemento que quisiera mencionar es que la coyuntura histórica en efecto es extraordinaria, es seminal, este momento es seminal para la historia de la política en los Estados Unidos, y hoy como nunca antes la historia política moderna de los Estados Unidos se puede modificar. Todo el mundo ha dicho y ha visitado este espacio común de decir es la elección histórica más importante en la historia política de los Estados Unidos, y yo creo que no yerran aquellos que lo piensan así. Yo sí creo que es una elección trascendente, muy importante, y de la cual se desprenderán
los derroteros fundamentales del sistema en su conjunto, los Estados Unidos, y de las relaciones multilaterales, que es uno de los grandes temas, por cierto, en donde Trump ha dañado muchísimo al sistema global. La renuncia al multilateralismo y el rescate o el regreso a un unilateralismo aislacionista que ciertamente le ha hecho mucho daño a la relación de Estados Unidos con sus aliados y con el resto de los actores internacionales. Respecto a México, yo sí creo que la relación con los demócratas va a ser complicada. Es muy probable que nos hagan la ley del hielo por lo menos durante un año o medio año, nos ignoren o ignoren al presidente, a un presidente que fue a darle un espaldarazo directo a la Casa Blanca, a un precandidato que ya en ese momento era casi candidato o cuasi candidato, que es Trump, cuando hace la lista y no pela en ningún momento a los demócratas, ni siquiera considera la posibilidad de poder entrevistarse con el candidato demócrata Biden. Eso ciertamente cayó mal entre los demócratas, así como cayó mal la invitación de Peña Nieto en 2016 a Los Pinos, a un individuo que ahí estaba abajo en las encuestas y que era además candidato ni siquiera presidente de los Estados Unidos. Entonces yo creo que esto hizo daño a la relación, pero también creo que la normalidad tiene que restablecerse. Hay muchísimos temas de la relación bilateral, como seguridad, como comercio, como migración, derechos humanos, seguridad interna, proceso político interno, en donde Biden va a estar muy preocupado. Biden, en efecto, tiene mucha preocupación por el tema de los derechos humanos y las transiciones políticas en el continente. No me parece que Biden vaya a dejar pasar por alto la destrucción de la institucionalidad democrática de este país, y en esa medida me parece que Biden tiene por ahí guardada una sorpresa para México en el momento en el que decida volver a presidente López Obrador, o bien con sus representantes, que por cierto pueden ser distintos a los que hoy tenemos, toda vez que parece ser que Marcelo Ebrard ya se le acabó el periodo y la gasolina para seguir siendo canciller, en la medida en que ha habido muchos errores, incluidos recientemente, es decir, la no capacidad de poder tener agenda preventiva para poder ver hasta dónde Estados Unidos va a actuar contra México. Me parece que va a jugar en contra del canciller actual, y en esa medida es importante pensar que la factibilidad de los cambios, una vez que Biden, si es que Biden gana, llegue al poder, se dé de la manera en como estoy yo viendo que se va a dar en el cambio en Cancillería y en el cambio en seguridad pública. Entonces tenemos un futuro por explorar, una relación por recuperar, es una relación obstruida, una relación en donde el chantaje y el entreguismo por parte del gobierno mexicano ha sido notable, y en esta medida me parece que es muy importante que se recupere a un grado razonable la estatura de la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos, y que Estados Unidos comprenda que la relación con México tiene que ser una relación de racionalidad y de entendimiento mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy valioso, digamos, el complemento de las visiones dentro y fuera de Estados Unidos respecto a lo que está pasando. Arturo, si quieres, te doy 5 minutos a ti y a José Luis antes de entrar a preguntas, 5 minutos para reaccionar respecto a lo que dijo José Luis, y haremos lo propio con José Luis antes de que yo les pase ya las preguntas que tengo anotadas del público. Sí, un primer tema importante que apunta José Luis y con el cual yo coincido plenamente es el impacto del vandalismo diplomático de Donald Trump para no solo el sistema multilateral del cual Estados Unidos fue, otra vez, nos guste o no, coincidamos con lo que hizo Estados Unidos durante todos los años de la posguerra, fue una pieza fundamental en la construcción de un andamiaje basado en reglas para el sistema internacional. Y este vacío que Donald Trump ha generado en la participación y el liderazgo estadounidense en temas desde los acuerdos de París hasta encabezar los esfuerzos por trabajar con otras naciones para encontrar una vacuna accesible y barata para el COVID-19. Son tantos y tantos ejemplos. El asalto a sus aliados tradicionales de la OTAN. Es decir, esto es algo que el sistema internacional no aguanta mucho. La geopolítica detesta los vacíos, y no solo están siendo llenados por los grandotes, por Rusia, por China, están siendo llenados por potencias regionales como Turquía o Arabia Saudita, que ante la falta de liderazgo y la carta blanca que les ha dado Trump a muchos de sus
colegas de la autoritaria internacional. Es decir, aquí lo que está en juego también en función de lo que ocurre el 3 de noviembre es muy importante. Con respecto a la pregunta que lanzaba José Luis, yo creo que es un tema muy importante. Sería un gran error pensar que Donald Trump es la enfermedad y no el síntoma. Es el síntoma de un país cada vez más polarizado, yo diría hasta tribalizado, en donde ya no, es decir, la falla tectónica fundamental en el país no es entre demócratas y republicanos, es entre zonas rurales y zonas metropolitanas. Es decir, allí está la gran falla en la cual se montan todos estos debates tan importantes, sobre todo con respecto a temas de política identitaria, temas de aborto, temas de igualdad de derechos, el tema del racismo que ha sacudido a este país durante toda la primavera y el verano. Esa falla se da en torno a la división entre ciudades y campo. No es, hay que solo ver cómo cayeron los condados, a nivel de condados, cómo se ve el mapa de la elección del 2016, dónde se votó demócrata, dónde se votó republicano, y es clarita la fisura. Y el propio Partido Republicano, es decir, si bien el Partido Republicano secuestrado por Trump ha perdido cualquier semblante de lo que era un partido de centro derecha, conservador, pero sin posiciones generalmente, digamos, moderadas de centro derecha, un partido que ha perdido su columna vertebral, que está cooptado por Trump, que ha caído en la psicofancia absoluta, que parece partido de Lincoln y de Reagan, que son los íconos que los republicanos les encanta sacar a la primera oportunidad. El que hayan llegado a esta convención en agosto, virtual ciertamente, sin una plataforma y sin una agenda política pública por primera vez en su historia, pues es norcoreano, es lo que diga el gran líder y la plataforma del partido es el gran líder. Pero sería un error pensar que esto empezó con Trump. Es decir, este proceso se viene dando incluso desde la época de Bill Clinton, cuando Newt Gingrich, con el famoso contrato por América, empieza a escorar a la bancada republicana a la derecha. La Suprema Corte elimina los controles a la inyección de dinero de manos privadas, sobre todo empresarios muy conservadores como los hermanos Koch, que empiezan a inyectar de dinero al Partido Republicano. De allí llega el Tea Party, alimentado además con niveles importantes de racismo contra Barack Obama. Esto se radicaliza todavía más ahora con el llamado Freedom Caucus, y ahora pues el Freedom Caucus está dando su lugar a estos grupos de mamarrachadas conspiratoriales como son QAnon, que son los que están pululando ahora y copando la banda ancha del Partido Republicano. Y eso no va a desaparecer. Es decir, aunque Biden gane con un tsunami de votos en el colegio electoral y en el voto popular, vas a tener a 30%, 35% del electorado estadounidense que votó por Donald Trump, y un país profundamente dividido y polarizado, y no va a ser nada fácil. Primero, sobre todo si Trump pierde, reconstruir ese partido republicano moderado de centro derecha. Por eso no extraña que tengas cientos de exfuncionarios de administraciones republicanas que han no solo anunciado su decisión de votar a favor de Biden, sino incluso algunos abandonando por completo al Partido Republicano. Entonces, este tema no va a desaparecer. Es decir, Biden va a heredar un país muy fracturado, muy balcanizado, muy tribalizado, y pensar que los efectos del trumpismo van a desaparecer con Donald Trump si es que es derrotado el 3 de noviembre, sería fumar demasiado de lo que se asegura a veces en la Sierra Madre Occidental. De acuerdo, Arturo. La verdad es que tiempos inéditos y lo que ha pasado con el Partido Republicano es increíble. En las páginas que se están escribiendo de esa historia y lo que veremos más adelante. José Luis, ¿alguna reflexión antes de entrar a preguntas y respuestas? Sí, rápidamente, mira, la expresión más interesante de esta partición del Partido Republicano es el Proyecto Lincoln. En ese proyecto participan exrepublicanos del buchismo y del reaganismo, de esos a los que yo me refería como
originales, bueno, no originales, seguidores de un neoconservadorismo que podría llamarse neoconservadorismo democrático y sistemático que permitía el diálogo. El gran problema que tenemos aquí es que la ruptura y la polarización que Trump provoca como catalizador de esta descomposición ya existente cancela el diálogo entre las partes, cancela el diálogo entre los dos partidos, cancela el diálogo entre Pelosi y Donald Trump tienen un año sin hablarse, y son los dos líderes más importantes de ese país. Nancy Pelosi podría ser la sucesora en caso de que hubiera una crisis constitucional como líder del Congreso. O sea, el que no se hablen la presidenta del Congreso y el presidente del Ejecutivo y el jefe del Ejecutivo, grave un síntoma de esto que estamos hablando. Entonces, yo creo que lo que está pendiente es el Lincoln Project. El proyecto Lincoln es un proyecto que definitivamente ya tiene a muchísimos republicanos que fueron de trascendencia en campañas previas del Partido Republicano, incluso la de McCain, los tiene fuera del partido. Se vulgarizó el partido, ¿no? Se convirtió en una especie de Partido Republicano encabezado por un individuo que se dedica a hacer de la política un chiste de mal gusto, permanente y constantemente. Es un tema. El otro tema, desde luego, va a ser también cómo el Partido Demócrata se pone las pilas. O sea, el Partido Demócrata, si es que esto ocurre, no puede estarse pensando como el regreso del omanismo. Más bien se tiene que inaugurar una nueva manera de hacer política dentro del Partido Demócrata, más aún, y toda vez José Luis, creo que te congelaste. Warren y por Sanders, sea una agenda que empuje los temas fundamentales del progresismo estadounidense. Y por último, yo diría la recuperación del equilibrio de poderes. Vamos a ver qué pasa con la ratificación de la juez, la Suprema Corte de Justicia, pero la Suprema Corte de Justicia va a quedar 6-3. O sea, 6 conservadores, 6 liberales. Esto es peligroso para el check and balance estadounidense. Habrá que ver hasta dónde el Congreso y el de la jueza hacen un trabajo consistente, crítico, fuerte, de equilibrio, que permite incluso entrar en la necesidad de postergar esta designación que yo ya veo muy lejana. Pero en todo caso ese es un tema. El equilibrio de poderes los Estados Unidos y también la recuperación del federalista por excelencia, pierde en buena medida con Trump en los estados. Su confrontación entre las dos partes ha sido constante. Gracias, José Luis. Hemos tenido, por cierto, hay un poquito de falta de conexión, unas partes no se escucharon, pero esperemos que el internet nos permita avanzar. Voy a pasar a la parte de preguntas y respuestas. He estado anotando todas las que han llegado, han sido varias. Lo que he hecho es que las aglutiné en cuanto a cuáles son aquellas que tienen más que ver con el lado americano y cuáles son, digamos, con el lado mexicano o por lo menos exterior. Por cuestiones de restricción de tiempo de Arturo, voy a plantear, si te parece, Arturo, las preguntas respecto al lado americano para que nos las puedas contestar. Y si ves que ya el tiempo está encima, te puedes salir, pero ya habríamos cubierto los temas primarios. Si quieres, lo hago en 2 bloques. Voy a hacer 3 preguntas y luego 3 preguntas para que sea más fácil que las puedas contestar si te parece de esa manera. Y repito, he estado acumulándolas para que haya facilidad de su presentación y respuesta. Entonces, te voy a plantear 3 preguntas. La primera es, ¿qué consideras tú del posible escenario donde hay un cuestionamiento incluso del voto por correo y cómo va a intervenir la Corte en ese supuesto? Que además tiene que ver con lo que decía ahorita José Luis del balance de la Corte y cómo quedaría su integración si efectivamente la actual candidata es aprobada o no. ¿Qué pasaría con ese balance, no? Segundo es, en los estados que son evidentemente o mayoritariamente republicanos, ¿cómo ves tú el juego de que los colegios electorales se manifiesten o se alejen en forma dramática del voto popular?
¿qué pasa con la tensión estructural cuando esto sucede, particularmente en los estados que son bisagra para una decisión final en función de, repito, aquellos que pueden inclinar el balance en uno o en otro sentido? Y finalmente en este bloque es, ¿cómo crees tú que un análisis contrafactual se podría, digamos, realizar si en la elección actual no hubiera habido la pandemia? ¿Tú crees que la situación sería radicalmente distinta en ausencia de COVID-19? Gracias. Empiezo con la última, que es la más fácil. Yo creo que si no hubiera habido pandemia, estaríamos en una contienda muchísimo más cerrada a la que estamos y con perspectivas, me parece, reales de reelección de Donald Trump. Yo creo que la pandemia efectivamente le ayudó muchísimo a los demócratas, dañó muchísimo al presidente, un presidente que pues, todavía en marzo estaba negando que había tal cosa como una pandemia. Y la manera en que la administración ha manejado tanto los efectos económicos como los efectos de salud pública de la pandemia, pues han sido demoledores para la causa del presidente. Así recordarán ustedes la frase famosa de Jim Carville, el jefe de campaña de Bill Clinton, que famosamente en 1992 dijo, "It's the economy, stupid". Pues ahora en este ciclo electoral, sin duda alguna, "It's the COVID, stupid". Es decir, creo que es el tema fundamental, en parte, que explica por qué con lo que yo arrancaba mis comentarios, de esta estabilidad tan notable que ha habido en las encuestas, esta banda de estabilidad en la que la ventaja de Joe Biden, si bien ha bajado y ha subido un par de puntos, se ha mantenido una banda que nunca bajó del 7% de ventaja sobre Joe Biden. La tensión estructural entre voto popular y colegio electoral, pues primero te va a seguir abonando esta división entre campo y ciudad, porque aún en estados, digamos, republicanos, pero por ejemplo, Arizona, que Arizona típicamente vota por el partido republicano, o Texas, que típicamente vota por el partido republicano. Sin embargo, las zonas urbanas de Texas, San Antonio, Dallas, Houston, Austin, votan demócrata. Esta tensión, digamos, esta contradicción entre el resultado del voto popular y el resultado final de cómo vota ese estado en el colegio electoral, te está generando, primero, mayor tensión en esta falla tectónica entre campo y ciudad, y segundo, crecientes llamados a abolir el colegio electoral y ir a un sistema de voto popular, voto directo, eliminando este vestigio de la fundación de la República Estadounidense y la Constitución, que es de donde viene el sistema de democracia indirecta. Tu primera pregunta, esta es bien complicada. Primero, ciertamente, y este ha sido el vellocino de oro de la derecha conservadora, incluso la extrema derecha, la derecha evangélica en Estados Unidos, que ha sido el gran objetivo de lograr impulsar el equilibrio ideológico de la Suprema Corte a la derecha. Eliminar el derecho al aborto, fortalecer derechos que están contemplados en la segunda enmienda en materia de posesión y uso de armas de fuego, toda una serie de temas. Es decir, si hay un tema que explica por qué sectores del Partido Republicano no abandonaron a Trump en momentos que cualquier otro presidente hubiera confrontado una debacle con su partido, un partido disque de valores y de moral, que siempre ha sido uno de los ejes vertebradores del Partido Republicano, es por la perspectiva de que Donald Trump pudiese tener la oportunidad de nombrar a jueces a la Suprema Corte. Y con la mayoría republicana en el Senado, pues este sábado seguramente tendremos a la tercera juez confirmada por un Senado controlado por el Partido Republicano y un escoramiento definitivo de 6 jueces conservadores contra 3 jueces liberales. Por esto también es que es tan importante
si se quiere empezar a revertir algunos de los efectos del trumpismo, y para quienes creemos en toda una serie de decisiones que la Suprema Corte ha tomado en temas de derechos de la mujer, igualdad de derechos para la comunidad LGBT, es decir, este equilibrio ideológico de la Suprema Corte y el control, por lo tanto, demócrata del Senado es fundamental. Pero la pregunta que tú haces, sí, en algún momento, vamos a suponer, si hay un impasse, hay una impugnación, hay estados que no pueden mandar sus votos al colegio electoral, puede llegar a la Suprema Corte, pero la Suprema Corte seguramente va a fallar de la misma manera en que lo hizo en el 2000 con Bush versus Gore, que es, no puede, en ese momento la Suprema Corte falló en contra de un recuento, no por el tema del recuento como tal, sino porque el recuento no hubiera permitido que para el 14 de diciembre, que es la fecha máximo constitucionalmente establecida, para que los estados depositen sus votos en el colegio electoral. Entonces, la Suprema Corte lo que seguramente diría si vuelve a haber un impasse es, para el 14 de diciembre, llueve, truene, relampaguee, los estados tienen que depositar sus votos del colegio electoral. Si hay estados que para esa altura no han podido definir ganador y por lo tanto no están en condiciones para emitir los votos en el colegio electoral, ¿qué pasa? La decisión le corresponde a la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Y aquí es donde se vuelve bien complicado el asunto, porque no votan los legisladores uno a uno. O sea, no es un voto de cada legislador votando, porque si así fuera, pues los demócratas tienen mayoría y pues, confirman a Joe Biden. Aquí en la Cámara de Representantes, en un proceso de decisión de unos comicios presidenciales, cada estado tiene un voto y emite un voto. Las 50 delegaciones estatales en el Congreso tienen un voto. ¿Y cómo se define cómo vota cada uno de esos estados? Con el equilibrio de fuerzas al interior de cada delegación estatal en la bancada en el Congreso. Es decir, si Texas tiene un legislador demócrata más que republicano, Texas tendría que votar demócrata. Si al contrario Texas tiene un legislador republicano más que demócrata, Texas tiene que votar republicano. Pues resulta que al día de hoy, con el equilibrio de fuerzas que hay al interior de cada delegación parlamentaria de cada uno de los estados, los republicanos tienen un estado más en donde ellos tienen la mayoría al interior de la composición de las delegaciones, y hay un estado, Pensilvania, que tiene empate, es decir, están tablas demócratas y republicanos. Entonces, en este escenario, la única manera en la que un impasse legal no le da la victoria a Donald Trump es si hay un tsunami demócrata que modifique sustancialmente los números de legisladores republicanos versus legisladores demócratas al interior de cada una de las delegaciones parlamentarias de los 50 estados en el Congreso de la Unión. Entonces, digamos, si más o menos, si Joe Biden gana con un voto popular de 5 millones y está cerca de ganar el colegio electoral, está por arriba de Trump, pero no llega a los 270 votos del colegio electoral y la decisión llega a la Cámara de Representantes y no ha habido variación en el control de cada una de las delegaciones al interior del Congreso, el Congreso ratifica a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos por 4 años más. Increíble, pues eso que acabas de explicar que tiene un enorme valor, bien puede ser la apuesta del señor Trump. Y seguramente. Por eso le está apostando a que haya un conflicto, porque sabe que últimamente va a llegar a esa definición. Así es. Lo cual sería perverso, pero caería perfectamente como anillo al dedo de lo que es la personalidad de esta persona. Por eso yo he dicho que para que Trump siga en la Casa Blanca en enero del próximo año, tiene 2 caminos. Perder el voto popular, pero ganar en el colegio electoral con números similares a lo que ocurrió en el 2016, que eso sería vía las urnas, o este escenario que es producto de un impasse político constitucional que sin mayores cambios de equilibrio en la Cámara de Representantes
ratifica al presidente como el siguiente mandatario en los Estados Unidos. De acuerdísimo, Arturo. Déjame colapsar las siguientes 3 preguntas porque sé que ya estamos con el tiempo contigo, pero voy a ser muy prudente. En este escenario justamente que acabas de señalar, creo que habría una gran inestabilidad en mercados financieros. Vaya, sería un elemento de gran incertidumbre que seguramente los mercados no les gustaría. Lo que me lleva a preguntar, ¿tú crees que el sistema electoral de Estados Unidos ya es obsoleto? ¿Es momento de repensarlo? ¿Es momento de modificarlo? Con todo y que los americanos, y te lo digo como abogado, son sumamente reacios a modificar temas constitucionales, pero a lo mejor es una excepción. Y finalmente en este escenario, ¿dónde queda Rusia? ¿Dónde queda Rusia que tanto se dice influyó en la elección original de Trump? ¿Qué pasa si gana Biden? ¿Y dónde queda la política respecto a Rusia? Y yo agregaría China, etcétera. Digo, algo muy acotado porque sé que eso daría para hablar horas. Sí, sin duda alguna, yo creo que el momento de la reformulación del sistema político electoral estadounidense llegó. Si Trump se reelige vía el colegio electoral, va a ser la primera vez y única vez en la historia de Estados Unidos que un presidente se elige y se reelige perdiendo el voto popular y ganando en el colegio electoral. Eso te va a detonar un llamado nacional a eliminar el colegio electoral y a reformar la Constitución. Y si los demócratas ganan, y sobre todo si ganan en el Senado, ese debate está allí ya puesto y se va a dar, va a enfrentar muchas resistencias porque pues, los senadores republicanos se van a negar, pero digamos, yo sí veo que estamos en las últimas del sistema político electoral estadounidense como lo hemos conocido pues, durante toda nuestra vida, ¿no? Rusia, sin duda, Rusia ha seguido jugando un papel en buscar polarizar a la sociedad estadounidense. Es decir, yo lo veo, yo cada vez que subo un tweet crítico de Donald Trump, incluso en español, me contestan vía bots chapurrados en español, que si sigues las ligas son las mismas granjas de bots que fueron utilizadas en el 2016 para sembrar desinformación y polarización. Es decir, ese esfuerzo sigue. ¿Qué tan relevante pueda ser en esta elección? Yo creo que menos, sencillamente por lo que parece estar ocurriendo en términos de la preferencia y la intención de voto. Es decir, si es una elección menos cerrada, esos esfuerzos de desinformación pues van a ser menos relevantes de lo que fueron en el 2016. Sin duda alguna, yo creo que Rusia apuesta a una victoria trumpista sencillamente porque le es mucho más funcional el caos que genera Donald Trump y el vacío que Donald Trump genera en el sistema internacional. China puede ser otro tema. China a pesar de que yo creo que en Beijing tienen ya claro que el realineamiento estratégico en Estados Unidos cara a China es un tema bipartidista, demócrata y republicano. Si los dos partidos están convencidos que el modus operandi con China, desde los días en que China entró a la OMC en términos comerciales, tecnológicos y estratégicos, no funciona. Yo creo que China lo tiene claro, pero prefiere la certidumbre, la predictibilidad de lidiar con un gobierno funcional estadounidense a un gobierno que da unos bandazos brutales. Ahora, hoy el New York Times, como ya lo hizo hace una semana con los adeudos millonarios que trae Donald Trump, revela las operaciones de Trump en China y por lo tanto pues, abre un interrogante si los chinos también no tendrán información como aparentemente la tienen los rusos sobre Trump, en donde pues, ellos tienen allí una capacidad de palanqueo sobre el presidente que pues, para cualquier estadounidense debería ser un tema de alarma, porque el que tu ejecutivo pueda ser presa de chantaje o compromat, ya sea en Moscú o en Beijing, pues es un tema de seguridad nacional. Entonces, si bien creo que Rusia claramente apuesta a la reelección de Trump, China seguramente es mucho más ambivalente y yo creo que a pesar de que saben que algunos temas con una administración demócrata en términos de un realineamiento de la relación estratégica
se van a seguir dando porque hay una preocupación estructural en Estados Unidos, sobre todo en temas tecnológicos y geopolíticos, sobre todo en el mar del sur de la China. Yo creo que China prefiere tratar con un partido y con un gobierno en donde conocen a los interlocutores, donde saben cómo operan, donde hay ciertas reglas y hay ciertas cosas que son predecibles, y por mucho que se puedan tensar algunos temas estructurales de la relación de Estados Unidos con China, yo creo que prefieren lidiar con alguien como Joe Biden que alguien como Donald Trump. Totalmente, Arturo, totalmente de acuerdo. Sé que estás con el tiempo encima, no te quiero retener, obviamente no te corro, eres más que bienvenido para permanecer, pero si tienes que retirarte, lo entiendo perfectamente. Voy a pasar con José Luis a hacerle algunas preguntas de la parte mexicana, pero repito, totalmente entendible si te ausentas. Lo que nos has dicho tiene un enorme valor, los chats y los comentarios que estamos recibiendo así lo reflejan. De hecho, me están pidiendo que el seminario se repita. Esto se está grabando, entonces lo vamos a subir y obviamente te paso la liga también. Y de hecho tenemos muchas réplicas posteriores de pues de las distintas pláticas que hemos venido sosteniendo. Te agradezco muchísimo, insisto, creo que ha sido revelador. Lamento no poderme quedar los últimos 15 minutos, pero te agradezco mucho la invitación, José Luis, un gran placer compartir nuevamente un espacio contigo y mucha suerte con la labor importante que están haciendo, Juan Francisco. Gracias a ti, Arturo. Estaremos en contacto y por favor sigamos pues sumando conocimiento y sumando perspectivas porque vienen momentos complicados para Estados Unidos. Esperemos que venga certidumbre y para México también. Seguiremos en contacto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. José Luis, tengo preguntas para ti sobre México y cómo se ve esto desde acá. Tú ya te adelantaste algo en esto, pero te lo voy a preguntar de cualquier forma. ¿Tú crees que la invitación que hizo Peña Nieto a Trump siendo candidato, aunado a que se aprecia una sumisión de AMLO a Trump, y le agrego otro tema, que en la visita a Washington, AMLO no tuvo contacto o deferencia alguna con los demócratas? Me parece que son ciertas facturas que tendrán algún impacto en el momento en que venga un triunfo de Biden, si es que eso es lo que sucede. ¿Tú crees que eso tendrá un impacto sobre México? Y relacionado con esto, ¿cómo ves el futuro de las relaciones diplomáticas entre ambos países? Sobre todo si consideras que el TEMEC, vamos a decirlo con todas sus letras, el TEMEC fue un capricho de Trump. Realmente NAFTA podría haber continuado con alguna revisión, con alguna modificación. El hecho de que hubiera un nuevo tratado con unas siglas que hicieran eco de un argumento político no necesariamente económicamente sustentable, hicieron que tuviéramos una nueva relación que tiene otra dinámica y una serie de restricciones. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo ves, insisto, este acervo de deferencia para el Partido Republicano y no así con los demócratas, aunado a un capricho de Trump en frente de una victoria de Biden? Y si quieres, contesta eso y tengo un par de preguntas más antes de cerrar. Sí, claro que sí. Mira, cuando tú optas por la genuflexión en política internacional, antes de que incluso te pidan que te hinques, en ese momento ya te agarraron por la libre. Y eso es lo que pasó con México. Trump, que es un hombre que precisamente utiliza el bullying y las técnicas rudas de la lucha libre para poder imponerse a los contrarios, aprovechó la enorme oportunidad que brindó Peña Nieto para agarrar a México, ahora sí que como se dice, de puerquito, vulgarmente en nuestros dichos nacionales. Y esto no esperábamos que ocurriera con un gobierno que se considera de izquierda, como el que tenemos en este momento en este país. Se consideraba que los temas como la soberanía nacional, temas como la seguridad fronteriza, temas como el respeto, digamos, a las reglas comerciales y a las reglas también de otro tipo, porque, por ejemplo, hay que decir ahorita, en el caso de la detención de Cienfuegos, se rompió un acuerdo muy importante de cooperación del 3 de julio de 1992, que regulaba, por ejemplo, las acciones de los agentes del FBI, de la DEA. Cuando tú haces un discurso
como el que armó López Obrador después de la detención de Cienfuegos, y me quiero detener en esto como un ejemplo importante, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Sí. Sí, sí, Ok. adelante, adelante. Eh, eh, em, es demagogia pura. O sea, tú no puedes exigirle a los estadounidenses reglas claras del juego cuando tú aceptaste ya imposiciones muy concretas como el tema de los aranceles a cambio de convertirnos a través de la Guardia Nacional en los policías ejecutores de las expulsiones y de las deportaciones de los centroamericanos que piden asilo político en los Estados Unidos desde hace más de un año. Entonces, definitivamente eso ha marcado y ha degradado la relación bilateral, ha degradado nuestra relación de Estado entre Estados Unidos y México. Por otro lado, en efecto, sí es importante, yo sé por fuentes importantes del Partido Demócrata que los demócratas están dolidos con México, más aún porque el presidente Biden, el vicepresidente Biden, fue muy, guardó la etiqueta diplomática cuando vino en la elección, en aquella elección en la cual era candidato o precandidato López Obrador frente a Peña Nieto, y les dio un trato a todos parejo en términos de poder entrevistarse con los candidatos de una manera equilibrada para poder saber quién era quién. Consideran entonces que López Obrador, después de, digamos, ese detalle por parte del vicepresidente estadounidense, o de esa acción política, más bien, esa acción muy concreta de diplomacia pública que Biden lleva a cabo, consideran que la respuesta de López Obrador ha sido desproporcionada cuando apuesta y le pone todas las canicas a un tipo como Trump, que lo que se ha dedicado a hacer es a utilizar México de piñata y de trapeador en todas, prácticamente todas sus afirmaciones durante la campaña del 2016 y desde luego también en periodos de la presidencia en donde no nos bajó y no nos deja de bajar de truanes a los mexicanos en el discurso interno y en el discurso doméstico. No se diga un tema olvidado, por cierto, ya, Juan Francisco, es el tema del muro. Estamos viendo ya en este momento que Estados Unidos, que Trump está extrayéndole al presupuesto del Pentágono más de 2 billones de dólares para terminar un muro que ciertamente ha sido un muro y desangelado prácticamente para todos, que en este momento ya no es tema de campaña. El tema de campaña es precisamente el COVID-19, el gran tema de la campaña y el tema de la economía. De acuerdo, José Luis. Un último comentario es, ¿tú crees que bajo una administración de Biden habría posibilidades de que en México hubiera mayor certidumbre y un crecimiento económico? Y aunado a ello, parecería un contrasentido, pero preguntar igualmente si bajo esa administración crees que habría a su vez mayor investigaciones o procedimientos en materia laboral o medioambiental justamente para verificar que en nuestro país se cumplan los designios y los requisitos de la normatividad internacional, particularmente y paradójicamente con un instrumento como TEMEC generado por la administración Trump. Y con eso cerraríamos. Sí, ya lo advirtió Nancy Pelosi, el tema de la reforma laboral en México va a ser central para las prioridades estadounidenses con Biden en la cabeza, e incluso con un Congreso demócrata encabezado por la propia Nancy Pelosi. El tema, tanto el tema de la reforma laboral como el tema ambiental van a ser temas importantes en los cuales además estamos retrasados. Esas dos palancas van a ser ciertamente factores de presión para México y para rendimiento y para, digamos, ajustar cuentas también con México, y una vez que los demócratas estén claros de que quieren al TEMEC como está, ¿no? Y que no quieren modificar otras partes del TEMEC que son importantes, en caso de que eso fuera así, por un lado. Por el otro, crecimiento económico. Yo creo que Biden está preocupado, como nunca lo estuvo Trump, entre muchos temas de la vida doméstica del país, en el tema de la reforma energética en este país, en México. Está preocupado, ya lo dijo Landau también en su momento, que ciertamente ha resultado ser, después de Gavin, uno de los embajadores más intervencionistas en la vida interna de nuestro país. Ya lo dijo cuando habló sobre la importancia de darles certidumbre y certeza a los inversionistas extranjeros, particularmente estadounidenses, que quieren invertir en el sector energético. Me parece que eso se va a discutir fuerte, y yo creo que la moneda está todavía en el aire con relación a echar para atrás muchos de los aspectos de la reforma que heredó Peña Nieto, sobre todo los aspectos buenos, no diré los aspectos desafortunados, pero los aspectos que tienen que ver con, en vez de defender soberanía, defender integridad económica,
¿no? Porque además, por otro lado, la soberanía, ¿dónde quedó la soberanía? ¿Dónde quedó la soberanía cuando la Guardia Nacional ya funciona a favor de Estados Unidos en la expulsión de migrantes? Entonces, ahí hay contradicciones en términos que tenemos que evaluar y me parece que los demócratas sí vienen por ese lado. En esa medida puede haber opción de apertura de mercados. Otra de las cosas que me parece que son importantes y sobre las cuales además la Casa Blanca ciertamente sí le jalaron las orejas a AMLO fue en el asunto de las reglas claras de inversión del capital extranjero en este país, que aparentemente han sido, pues no han sido respetadas en muchos sectores, y eso ha traído como consecuencia la inconformidad de muchos de estos actores económicos frente a Washington, y eso me parece que puede cambiar con Biden en forma importante. Tradicionalmente se piensa que los republicanos eran siempre mejores que los demócratas porque creían más en el comercio exterior, en el libre comercio que los demócratas. Pero desde que el Clinton firmó el Tratado de Libre Comercio hemos visto que eso ha cambiado y en este momento me parece que no va a ser la excepción. El TEMEC no va a terminarse, pero sí va a modificarse en algunos aspectos en donde México se va a ver presionado inéditamente como no lo ha hecho con Trump. Maravilla, José Luis. Pues sí, francamente es un tema apasionante porque como pocas veces estamos viviendo literalmente una página de la historia importantísima. Estamos desmenuzando un capítulo del cual seguramente se hablará por años o décadas. Es un poquito como un D-Day, ¿no? Un desembarco en Normandía, un evento que va a tener ramificaciones muy importantes. Estoy seguro que eso es lo que va a pasar en menos de 2 semanas. Polo, no sé si algo he omitido, algún comentario, algo antes de cerrar. No, Paco, creo que pudiste recopilar las preguntas. José Luis, muchísimas gracias, muy interesante. Como bien decías en tu último comentario, la moneda está en el aire y hay muchas cosas en juego en esa moneda, desafortunadamente para nosotros. Pero fue un gusto poderte escuchar esta tarde y gracias nuevamente por participar y gracias nuevamente por todo el apoyo que nos das en el Think Tank de UNE. Gracias a ti, Polo, y fue un placer, Paco. Gracias a ustedes. Gracias y bueno, estoy seguro que nos quedamos cortos de las expectativas, se excedieron. Los comentarios de nuestros dos panelistas fueron realmente más allá de la lectura obligada, sino que nos dieron un valor agregado importantísimo y afortunadamente, insisto, está grabado y lo podremos compartir en redes sociales en breve. Agradecemos obviamente a todos los que acudieron a esta cita. Ustedes son los amigos de UNE México, nosotros nos debemos a ustedes y estamos encantados de tener estas conferencias en que volvimos, creo que a llenar el marcador, donde les damos justamente una semblanza importante de temas que son de trascendencia para nuestra vida individual, regional y en este caso internacional. Estaremos en contacto con ustedes para nuestra siguiente sesión que será en 3 semanas y les anunciaremos oportunamente quién nos va a acompañar. Ya para ese entonces, dicho sea de paso, esperemos que este tema haya sido resuelto y esperemos que haya habido paz y tranquilidad y que la transición sea democrática. Pero bueno, está esto de pronóstico reservado y lo que nos dijo hoy Arturo es increíble que pueda llegar esto a una decisión a nivel de la Cámara de Diputados, de los representantes. Sería increíble que de esa manera llegara a un triunfo el señor Trump. Pero vaya, creo que este señor es capaz de todo, así que seguramente está en sus planes de acción. Ojalá que el electorado americano responda con mucha contundencia para que haya una clara victoria, quien sea, pero coincido con Arturo que a México le convendría una victoria de Biden. En fin, nos podremos seguir hablando por mucho tiempo. Les agradecemos su deferencia. Insisto, estaremos en contacto con ustedes y sigámonos en redes sociales. Muy buenas noches, que descansen y síganse cuidando mucho, por favor. Que no escuchen lo que dicen en Palacio Nacional. Este tema sigue muy duro. Hay que cuidarnos, hay que usar tapabocas y de nosotros depende que esto no tenga más secuelas de lo que ya ha tenido para el país. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludos a todos.